Buen día, niños, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a avanzar el área del lenguaje, el tema la leyenda. Vamos a ver primero qué es una leyenda. La leyenda es una narración de un suceso con parte de la realidad y otra parte fantasiosa, es decir, que es una fantasía que no existe. Se transmiten de generación en generación. Es parte de la cultura y las creencias de un pueblo o un lugar. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, ¿ustedes qué leyendas conocen? ¿Han escuchado de la leyenda del duende o tal vez también del Hichi? También hay otra leyenda del Guajojó. Hay varias leyendas del carretón de la otra vida, de la viudita. Todas esas son leyendas. Ahora vamos a ver las características de la leyenda. La leyenda se transmite de generación en generación, es decir, que nuestros abuelos le contaron a sus hijos, que son nuestros padres, luego nuestros padres nos los contaron a nosotros, es decir, se va contando de generación en generación. Narran o cuentan sucesos desconocidos e inexplicables, o sea, las leyendas son como los cuentos, pero cuentan unas cosas que han pasado que no se pueden explicar. Son muy raras las leyendas, ¿no? Los hechos suceden en un lugar determinado. Es decir, para la leyenda se dice en un pueblo de Santa Cruz había un duende, por ejemplo, ¿no? Entonces se está diciendo dónde se realizó o dónde pasó esa leyenda. Siempre incluye un elemento mágico o milagroso, es decir, cuenta una historia muy fantasiosa, cuentan cosas que no se pueden explicar, entonces por eso son mágicas o milagrosas. Ocurren en un tiempo muy lejano o remoto, o sea, hace muchos años, ¿no? Y también explican algo, por ejemplo, el origen de los animales, de las plantas, los fenómenos naturales, las constelaciones y muchas otras cosas. Por ejemplo, en la leyenda del Guajojó se cuenta el origen de un pajarito llamado Guajojó y ahí cuentan cómo apareció ese pájaro, ¿no? Entonces, vamos a ver también la estructura de la leyenda. La leyenda, al igual que el cuento y la fábula, tiene una introducción o inicio. ¿Qué hay en la introducción o el inicio? Es la parte inicial de la historia, donde se presentan los personajes, los espacios y tiempo en el que ocurre esa historia. El espacio se refiere al lugar físico en el que sucede la historia y el tiempo es el momento en el que ocurren los hechos narrados en la leyenda. El desarrollo o nudo. En el desarrollo nudo los hechos más importantes son, ahí se relatan, ¿no? Se presenta el conflicto o el problema de la historia. Y en el desenlace o final es la parte donde el héroe intenta resolver el problema o también donde finaliza la historia o narración. Vamos a contar ahorita la leyenda del Guajojó. En esta leyenda de Bolivia se narrará la historia del guajojó. Es un ave cuyo canto se podía escuchar al caer el sol en la selva. Quienes lo han escuchado describen su canto como un sonido similar al llanto que puede llegar a ser desgarrador, dejando trastornados a quienes los escuchan. Su canto es tan fuerte que se oye en toda la selva del Amazonas. Aunque el guajojó es un ave, sobre él pesa una leyenda donde indica que antes fue una mujer. Se trataba de la hija de un cacique que se había enamorado de un hombre de su misma tribu. Cuentan que su padre, cuando se enteró, él intentó llevar al pretendiente hasta lo más denso de la selva para matarlo, recurriendo a sus poderes de hechicería, ya que no consideraba que fuese un esposo digno para su hija. Sospechando por la misteriosa y prolongada ausencia de su amado, la mujer fue a buscarlo, encontrándose con la escena del crimen cometido.
Entonces amenazó a su padre con denunciarlo ante los miembros de la tribu. Pero su padre, enojado, la convirtió en un guajojó a su hija. Entonces, desde ese momento apareció el pájaro guajojó. Desde entonces se dice que anda por todos los lados de la selva llorando la muerte de su amado. Y cuando grita, su canto de ese pájaro es como que gritara guajojo, guajojo. Ahí vemos el dibujo de la joven y su papá cuando la convirtió en pájaro. El canto de ese pájaro es tan fuerte que lo hace que todo se tape en los oídos, no se puede escuchar.